Esteu a punt, comencem la roda de premsa amb Patxi Salinas, entrenador del Sant Andreu. Estamos como siempre con una valoración y después vamos con las preguntas. Bueno, un partido yo creo que muy injusto en cuanto al resultado. Hemos sido muy superiores, hemos tenido muchísimas ocasiones de gol. Hemos empezado un partido con 1-0 con un penalti para mí totalmente injusto y que nos ha costado remontar, pero la segunda parte les hemos pasado por encima. Hemos tenido muchísimas ocasiones de gol y creo que solamente la mala fortuna y el desastroso arbitraje, y lo digo desastroso porque hacía mucho tiempo que no había un arbitraje semejante, nos ha impedido ganar. Preguntas. Motivos por lo que consideras desastroso el arbitraje, ya que has comentado que es lo que menos te ha gustado. Por los 90 minutos que he visto en el terreno de juego. ¿Que no te ha gustado nada? Absolutamente nada. Nos ha perjudicado en todas las decisiones que ha tomado. No solamente en el penalti, sino en todas las decisiones. Nos ha matado falta, nos ha cortado el juego continuamente, nos ha destrozado. Nos ha matado. Pachi, anímicamente los jugadores supongo que bastante decepcionados, viendo que el partido se podía haber sacado adelante claramente. El equipo ha hecho un esfuerzo brutal, venía de una semana muy dura, de ir un viaje largo a Olympic, de empatar en Olympic, y de irnos a Madrid, de hacer un partidazo en el Calderón, de venir aquí. Parece que los que habían jugado el miércoles han sido ellos y no nosotros. El equipo ha volado en la segunda parte, ha sacado fuerza donde tenía, ha hecho un sobreesfuerzo, hemos generado muchísimas ocasiones de gol, hemos presionado a un nivel altísimo, y cuando el balón dice que no entra, y otra vez, pues como hemos pasado en el Calderón injustamente, en el minuto 94 hemos perdido el partido. Pero bueno, satisfacción total por el esfuerzo de los chicos y decepcionado evidentemente por el resultado. ¿Qué se le puede decir a los jugadores cuando llegan al vestuario después del partido de hoy? Absolutamente nada. Darle enhorabuena por el grandísimo esfuerzo que han hecho y por el magnífico trabajo que han realizado. Xavi. Bueno, ahora con el parón de invierno, ¿qué balance haces de esta primera parte de la temporada? Pues habiendo ganado hoy, muy buena. Habiendo ganado hoy, regular. Creo que son 3 puntos que hoy deberíamos haber sumado y haber estado en una posición buena. Tenemos un partido menos, pero hoy el partido era un partido muy importante, en el que, bueno, te digo, desgraciadamente no hemos ganado los 6 puntos. Intentando sacar algo bueno del partido, hoy hemos visto otra vez a Gilmar jugar, vimos 90 minutos en el Calderón, hoy lo hemos vuelto a ver, está en estado de gracia, el chico tiene ganas, se le ve motivado. Eso es la razón que haces tú, sacando algo bueno del partido, lo de Gilmar. Aparte de que hemos jugado bien y que la segunda parte está muy bien, quiero decir, que como vemos un jugador que sale, que tiene ganas, que después de estar muchos partidos sin jugar, puede aportar algo al equipo. Vamos a ver, si la valoración tuya es que ha sido Gilmar y esa es la valoración del encuentro, estás muy equivocado. Que es un chico que está con nosotros por algo, evidentemente, que se ha ganado el jugar hoy, sin ningún tipo de duda, que trabaja diariamente para jugar titular y cuando juega siempre nos da lo máximo. Total, por eso está con nosotros, si no estuvieras, no estaría en este equipo. No más. Y Carroza, que se ha tenido que marchar antes de tiempo, ¿tiene algo? ¿Tiene lesión para tiempo? ¿Hay que hacer pruebas? Porque viendo cómo está la defensa con las bajas últimamente, puede ser una baja delicada. Hemos sido un partido complicado con bajas importantes como son la de Dida, como son la de Tom, como era la de Mourinho. Evidentemente el esfuerzo se paga, los 90 del Calderón era un esfuerzo terrible para nosotros, contra un equipo de previsión que nos mantuvo a un nivel altísimo, y los Carroza y Iván han sufrido molestias musculares y ha habido que cambiarlos por precaución, y esperemos que no sea más que las típicas contracturas de un cansancio. Esperemos que no vaya más. Xavi. Ahora en el mercado de invierno, pues sí, no sé si tienes intención, si te gustaría reforzar la plantilla, algún tipo de movimiento. Bueno, tenemos tiempo para pensar, son cosas dentro del club. Adri. Comentabas el tema de tener un partido menos. ¿Cómo crees que te influye el hecho de tener ese partido menos ahora mismo, de aquí a la situación del equipo en la tabla? Bueno, pues positivamente tenemos un partido menos por lo demás. Hay 6 equipos que tenemos un partido menos, nosotros somos uno de ellos, tenemos que jugar en casa contra un Teniente. Pues bueno, pues dentro de la valoración de la clasificación sabemos que otros equipos que están con nosotros han jugado un partido más y nosotros tenemos que jugar los 3 puntos. Los puedes ganar o puedes perder, pero bueno, tienes que jugarlo, tenemos opción a ganarlos. Entonces bueno, pues muy positivo tener un partido menos. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería remitir la valoración del próximo rival, aunque está la por medio, del Alcoyano. Bueno, pues ayer fui a verlo contra el Español, ganó 0-4, yo creo que muy fácil. También es verdad que el Español puso muy poquita oposición, pero bueno, no es mi problema, eso es un problema de ellos. Pero sí es verdad que el Alcoyano ganó un partido fuera de 0-4 y eso es muy peligroso. Es un equipo que tiene muchísima pegada y que ayer por el campo del Español pasó como un huracán. Ganó muy fácil. Entonces bueno, es un equipo muy peligroso de los que evidentemente ese equipo va a estar arriba y que va a jugar el playoff. Entonces bueno, pues partido complicado para nosotros, pero también partido complicado para ellos.
Ahora sí.